Antofagasta Televisión presenta Pulso Regional. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pulso Regional por la pantalla de Antofagasta Televisión. Estamos en vivo, ¿cierto? Como todos los días jueves, en nuestro programa totalmente independiente para todos ustedes que nos están viendo hasta ahora en sus casas. Gracias por la gran audiencia de todos los días. Nos puede ver a través del canal 16, en la señal HD también 14.1 y también nos puede ver en línea a través de www.antofagasta.tv. Vamos a tener dos invitadas el día de hoy. En el segundo bloque nos va a acompañar la jefa de prensa del gobierno regional de Antofagasta, Margarita Moll. Nos va a estar comentando todo este largo camino que ha tenido que pasar ahí en el segundo piso de la Intendencia. Y también nos va a acompañar en el primer bloque. La voy a presentar desde ya, ¿cierto?, a nuestra invitada del día de hoy. Ella fue alcaldesa de Antofagasta, también fue, se me va a olvidar algo, pero fue directora del Servicio de Salud, también fue seremi de Salud. Actualmente es diputada de la República por el Partido Radical. Marcela Hernando, un gusto que esté con nosotros, doctora también. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Si te faltó intendenta. Intendenta intendenta del gobierno de Michelle Bachelet. Sí. Y también junto a la panelista estable de nuestro programa, ¿cierto? Doctora en Ciencias Políticas, periodista, Francis Espinosa, un gusto que esté en Pulso Regional. Muy buenas noches, José Miguel, Marcela, es un placer de comentar política y estar en el programa. Así es, y política al tiro porque la semana pasada, se llevó a cabo esta votación sobre la reforma de pensiones. Muchos dijeron los traidores de la democracia cristiana nuevamente. Me llegaron algunos memes incluso ahí, el Partido Radical y Democracia Cristiana. Desde su equipo me mandaron la votación suya, que fue en contra de este proyecto de reforma de pensiones presentado por el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo le fue, diputada, con eso? Y cuéntenos por qué también esta votación en contra, donde casi todos los diputados del Partido Radical votaron a favor del proyecto presentado por el gobierno. Qué bueno la pregunta, porque así me aprovecho de cambiar algunas percepciones, porque no fue el Partido Radical el que haya aprobado el tema. De hecho, de 8 que somos nosotros, somos 6 radicales y 2 independientes. Votaron a favor solamente 2 radicales y 1 independiente. 5 lo rechazamos. Por lo tanto, mayoritariamente el Partido Radical lo rechazó. En el Partido Demócrata Cristiano hubo 3 votos en contra. Ahí fue al revés la proporción. Fueron 10 a favor y 3 en contra. O sea, claro. En ese contexto yo creo que también aprovechar el espacio para ilustrar a la gente. Yo he estado esta semana principalmente, es el tema que la gente me ha preguntado más. Y sobre todo los adultos mayores. Ayer estuve en Tocopilla con un grupo de adultos mayores y era una de las inquietudes que ellos tenían. Y la verdad es que la percepción de la ciudadanía es bastante, no sé si decir desinformada respecto del proyecto propiamente tal. Entonces, la posibilidad de hablar de eso hoy día y clarificar un poco qué significaba votar en contra, qué significaba votar a favor, es importante. Así es que disponible para todo lo que ustedes quieran preguntar. ¿Qué le parece la palabra de la diputada? Partiendo por aclarar que el Partido Radical en la mayoría votó en contra del proyecto. No, así el diputado Mesa, ese diputado Mesa del Partido Radical vota todo a favor del gobierno. Tú parecía ser un diputado de derecha dentro del Partido Radical. Francis. Bueno, sí, el Partido Radical también tiene raíces, digamos, desde una postura más de derecha que de izquierda, y con el tiempo, en el fondo, se fue yendo para el centro y un poco más a la izquierda. Me parece importante que la diputada aclare, digamos, este tema de la votación, que fue, digamos, un tema que tenía que ver con todo un lobby que montó el gobierno con los ministros y finalmente convenció sobre todo a la democracia cristiana. La democracia cristiana tiene, lo hemos comentado en otros programas, tiene la tradición que viene de la falange de votar generalmente hacia la derecha, y no me parece ilógico que lo hiciera
a excepción de uno de ellos que siempre se mantuvo firme, incluso se mandó un grupo de parlamentarios y políticos de la democracia mandaron una carta a favor de él, planteando lo valiente que era de seguir con su postura clara y en función de un proyecto que efectivamente hay mucha desinformación, que la concertación o la nueva mayoría todavía, como digo yo, still in work, o sea, todavía reformulándose, planteaba 10 aspectos muy importantes y entre ellos tener claro qué iba a pasar con ese 4%, en definitiva, de qué manera las ISAPRES iban a estar a cargo o una entidad estatal y finalmente un poco el perfil solidario, que era algo que todo el mundo estaba de acuerdo. Entonces me parece importante, digamos, aclarar que el Partido Radical, más bien en su minoría, apoyó por lo menos la reforma o el espíritu de legislar. Diputada, yo le agradezco que aclare porque al final a mí me quedan muchas dudas de si realmente tenemos oposición en el país. Mucha gente se pregunta dónde está la oposición. En Antofagasta tampoco se ve mucho, parecía ser, como dice Francis, que todavía están en esta pérdida que tuvieron de las elecciones presidenciales, esta desconfianza que existen, le ha costado rearmarse. ¿A usted qué le parece? Y quiero que aclare también el por qué votó en contra de este proyecto en lo particular usted. Ya, no quiero extenderme mucho, así que si estoy hablando mucho ustedes me paran, pero a ver, decir primero a propósito de lo que tú decías del diputado Mesa, aquí no es un tema, aunque parezca simplista, pero no es un tema de votar con la derecha o no votar con la derecha o votar a favor del gobierno o en contra del gobierno. También hay que entender los contextos de cada uno. El diputado Mesa representa la 9ª región, que es una región que de tradición es bastante derechista, que es bastante conservadora y por lo tanto muchas veces su votación obedece también a quienes representa. Y eso Ahora empezaron las forestales. Difícilmente es entendido a veces. Y porque hay algunas personas, sobre todo las que llevan más periodos en el Parlamento, que han visto pasar más de un proyecto que tenga que ver con estas cosas y que hoy día tú los ves más conformados. Eso es lo que me pasa. Y se lo dije a Fernando ese día, le dije, probablemente tú y con tu historia tengas otra mirada respecto a este proyecto porque ya estás aburrido o estás cansado de luchar y estás más por la idea de, bueno, hagamos lo que se pueda. Y otros que no estamos disponibles para aceptar cualquier cosa. ¿Por qué usted no está disponible en lo particular? Si podríamos decir, dos argumentos. ¿Por qué votó en contra? No pidas dos, hay varios. 3. Mira, primero, este es un proyecto primero, esta idea de legislar o legislar sobre pensiones es de atribución exclusiva del presidente, del gobierno. Porque la gente siempre reclama, bueno, los parlamentarios, ¿por qué han pasado tantos años y no han hecho nada? Nosotros no tenemos atribuciones, no tenemos el derecho de poner proyectos que tengan que ver con pensiones. Vamos con Nada que cueste un peso. Diputada, vamos con los argumentos porque tenemos 2 temas más que tocar con usted. Ok, me estás apurando, ya. Entonces, este es un proyecto que no toca para nada las AFP. O sea, si tú tomaras lo que existe hoy día como AFP y lo dejas a un lado y lo sacas de la discusión, este proyecto solamente se refiere al 4%, que nosotros queremos que sea 5%, de aumento. Y lo que a nosotros nos parece tremendamente relevante es ir modificando algunas cosas, como que la posibilidad de aumentar realmente las pensiones para quienes se van a jubilar este año son nulas, porque hasta que no exista esto no va a haber un mini fondo solidario. De este 4% hay una parte que se va a ir a un fondo solidario. Y recién ahí, con ese fondo solidario, que al principio va a ser muy chiquitito, vas a poder aumentar de a poquito las pensiones. Y los expertos han hecho cálculos que dicen que quienes se jubilen este año, recién cuando tengan 85 años, van a estar recibiendo 36.000 pesos más. Porque yo leía y anunciaban con bombo y platillo esta gran inversión que iban a hacer en el tema de pensiones. De hecho, eran 3.000 millones de dólares al año 2030. ¿De qué se trata todo eso? O sea, uno ve el 2030, van a pasar 3 o 4 gobiernos más. Bueno, exactamente, pero lo más terrible es, como te digo, las personas que se jubilen ahora, después de los 85 años van a estar recibiendo recién 30.000 pesos más.
Es casi una burla. Se estima que más o menos en 40 años más estarían recibiendo o mejorando significativamente las Por pensiones. eso hablan de 10.000 pesos ahora. Claro, y eso también tiene que ver con el pilar solidario, que para nosotros tenía que ir aparte y que para nosotros fue un chantaje, o sea, esa era una forma de obligarnos a legislar, porque si no partíamos con eso, las pensiones solidarias tampoco iban a aumentar nada. Sí, efectivamente, como dice la diputada, el tema de las actuales AFP es una especie de triángulo de las Bermudas. O sea, no sabemos, el proyecto efectivamente no decía qué iba a pasar con eso y tampoco iba a decir con respecto a las ganancias que reciben año a año en este caso y que por supuesto los ciudadanos se sienten descontentos con, digamos, con esas ganancias que tienen las AFP. Entonces, yo creo que el proyecto en sí era un proyecto que se metió a presión y que en definitiva requería mayor discusión y me imagino que por eso los parlamentarios que votaron en contra buscaban eso. Diputado, usted porque salió a aclarar al tiro su voto en contra, porque a nosotros nos llegó el comunicado de parte de su equipo inmediatamente, o sea, a los 30 minutos ya lo teníamos. Estaba con esa curiosidad de que podía pasar esta confusión que se estaba produciendo de tratar de traidores prácticamente la democracia cristiana del Partido Radical. Es que de inmediato aparecieron las voces diciendo el Partido Radical y la democracia cristiana, entonces yo creo que era importante aclarar. Y también dio el respaldo al diputado Raúl Soto, que era el presidente de la Comisión del Trabajo. Yo a Trabajo. Raúl lo conozco y a mí me parece que, o sea, sea él o sea quien sea, yo creo que ningún partido político puede actuar de esa manera tan matonesca, sobre todo cuando dentro de una comisión quien elige al presidente o le da la confianza son los miembros de la comisión. ¿Quedó tranquila con su voto? Sí, tranquila. Lo ha tenido que explicar, sí, me imagino que no. La gente no sabe. La verdad es que lo que hay que explicar es qué significa la reforma, porque la gente no lo entiende. Ya. Y además está muy instalado el discurso de no más AFP, entonces ¿cómo tú les explicas que igual va a haber una ley? O sea, ahora vamos a tener que tratar de modificarla artículo por artículo para que salga lo mejor que sea, pero ley va a haber. Eso aclarar a la gente, igual que nos ve, se votó la idea de legislar, ¿cierto? Sí. Viene ahora todo Sí. el proyecto en general y en particular. Sí. Ya vamos a pasar al segundo tema. Bueno, la gente que está en su casa, ¿cierto? Tema de la AFP en Chile, pensiones miserables de la época, me acuerdo, del hermano del presidente, José Piñera, que dijo que era como un Mercedes-Benz, ¿cierto? Que había que echarle benzina para que funcionara. La benzina, me imagino que ya se agotó, mucha gente movilizándose en Antofagasta, me acuerdo yo por este tema, este movimiento No Más AFP. Lamentable el tema, lo que pasa con las pensiones, con nuestros adultos mayores en Chile, ¿cierto? Muchos incluso miramos siempre a Venezuela, pero basta con ver Antofagasta. Yo he visto a la gente en La Vega, muchos viejitos, incluso recogiendo frutas o verduras para poder subsistir o para llegar a fin de mes. Y también mezclado con el sueldo mínimo, ¿cierto? En Chile, que es irrisorio. Sueldos bajos y pensiones miserables son los que tenemos acá en Chile. Diputada, el segundo tema que le quería tocar era el tema de las elecciones, que ya se viene el próximo año. En junio ya anunció Chile Vamos, hicieron una conferencia de prensa desde, andan viajando para variar lo honorable ahí en Israel. Hicieron una conferencia de prensa ahí Jacqueline Van Rieselberger, Hernán Larraín y Mario Desbordes, RN, el PRI y la UDI, anunciando que se estaban armando ya, iban a sacar estos consensos para lo que eran las elecciones municipales y gobernadoras regionales, los concejales también y los alcaldes. En junio, Sí. la nueva mayoría. ¿Qué pasa con la nueva mayoría? Uno acá poco y nada ve el trabajo de la nueva mayoría. Hemos visto un par de fotos que se están juntando, están trabajando, pero al final no llegan muchos comunicados, uno no ve mucho trabajo, no ve, a lo mejor tampoco van a empezar a aparecer nombres. ¿Usted cómo lo ve desde afuera como parlamentaria y también como militante del Partido Radical? O sea, no puedo estar afuera. Yo, acuérdate que soy vicepresidenta nacional del partido, así que... No, como legisladora también, desde el Congreso también, que me imagino se conversa también ahí. En todo caso, para nosotros lo más lógico es hablar de oposición más que de nueva mayoría. Pero no tenemos mucha oposición en Chile. Oposición hay. ¿Ya? Ahora, es una oposición... Chantajeada, no como se- dice usted. Sí, y que de repente no se pone de acuerdo en algunas cosas, pero en ser oposición lo tenemos claro. O sea, Ya. hay cuestiones que para nosotros son hasta valóricas, suponte tú, y que no tienen que ver con un ánimo obstruccionista. O sea, a mí, cuando tú me pintas un país donde el que planifica es el mercado, porque aquí no hay un ministerio que planifique,
y donde se deja todo al libre arbitrio de que si existe competencia o no existe competencia habrá más o menos desarrollo en las regiones. Cuando los tratados de libre comercio, que tuvieron todo un sentido, además de que a nosotros nos iban a servir para agregarle valor a los productos, que íbamos a servir también de puente a los países vecinos para que ellos agregaran valor y de aquí saliera, nada de eso ha pasado. Y seguimos exportando las cosas en bruto. Entonces, hay cosas que son, no sé si llamarlas ideológicas, pero tenemos una visión tan diferente del mundo y de la forma en la que tendrían que ser las cosas, que hay cuestiones en las cuales definitivamente vamos a estar en contra. ¿Cuándo se van a colocar de acuerdo los partidos de la oposición, como usted dice? Respecto de candidatos, y yo creo que eso, a ver, lo que uno observa a nivel nacional es una mayor organización a nivel de bases. Nosotros lo vemos en el Partido Radical y se juntan en regiones. De repente esta puede ser un poquitito... ¿A comer empanada, a tomar vinito o se juntan No. Y sobre todo las mujeres. A compartir ideas. Sobre todo las mujeres que han hecho un esfuerzo. Por ejemplo, acá hay mujeres de toda la oposición, del amplio espectro, y que están haciendo seminarios frecuentemente, que tienen en conjunto un programa radial, que se preocupan todas las semanas de estar haciendo actividades. ¿Sí? ¿Cómo se llaman estas mujeres? Mujeres... Ciudadanas, creo que se llaman. Visibles, ciudadanas, ¿no? Sí. Sí, están ahí la FM7, creo que también mandamos saludos. Sí, bueno, la he visto mandémosle un saludo a todas ellas, y para no olvidar a ninguna, entonces no nombremos a ninguna, pero a todas las impulsoras, porque ahí hay gente del Partido Radical, de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista, del Partido Comunista, también del PRO, de los partidos verdes, ecologistas, etcétera. Entonces, no es que no haya movimiento, probablemente no existe no se ha visibilizado mucho. Ni se ha visibilizado, pero se está trabajando en ello, y hay una decisión que está tomada de antemano, que es nuestra intención de todos, de ir con listas únicas y con candidatos únicos. Ahora, el que no se hayan definido todavía los candidatos... Para alcalde y para gobernadores regionales. Recuerda tú que las primarias legales son a fines de mayo del próximo año. Sí. Esas son las primarias legales. Y en aquellos lugares donde no existan liderazgos claros, va a haber primarias legales. Francis, ¿usted cómo ve la oposición? Por ejemplo, acá el gobierno regional corre casi solito, nadie lo critica. Sí, también se dice con el gobierno central de Sebastián Piñera. Bueno, pensando que también hay una crisis a nivel mundial de la socialdemocracia, es difícil entender, digamos, que haya un rearme o que exista un rearme de, en este caso, la nueva mayoría o la oposición. Efectivamente, la derrota pegó muy fuerte y desmoronó este grupo variopinto que es en el fondo la oposición, y yo creo que hay poca visibilidad, y lo que también se critica bastante en los medios es que el Frente Amplio es finalmente quien golpea la mesa y que está imponiendo conductas, actitudes, acciones. Entonces eso es preocupante para el ciudadano o ciudadana que piensa que la oposición podría ser una próxima opción o alternativa para un próximo gobierno, y liderazgos, claro, tampoco se ven de manera determinada, a pesar de que se ve, como dice la diputada, que hay esfuerzo, pero esos esfuerzos no llegan al mindset, es decir, no llegan en este caso al ciudadano o la ciudadana, no quedan en la mente. Entonces sería interesante, y sobre todo ir levantando liderazgos femeninos. Me parece que es algo fundamental. Se viene todo el tema de la equidad de género en términos de participación política, entonces por ende las mujeres debiéramos estar en este caso liderando proyectos políticos. A propósito de lo que dice Francia, que es una cuestión que yo siento repetitivamente, y es a propósito de que el Frente Amplio como que estaría liderando o encabezando. Mira, hay muchos también dentro de nuestro sector que critican que habría una parte de la oposición que sigue lo que dice el Frente Amplio. La verdad es que no es así. Yo creo que tiene que ver más bien con lo que les estaba explicando recién. O sea, hay cuestiones que son ideológicas. A mí no me vas a hacer votar a favor de algo que yo crea que se están favoreciendo los intereses privados por sobre el bien común. Y en ese caso, si coincido o no coincido con el Frente Amplio, va a ser una coincidencia ideológica a lo mejor, pero no necesariamente es que yo esté siguiendo allá, porque no. Y eso es algo que nos gustaría también que se entendiera. O sea, nuestras discrepancias nos van en el sentido de más a la izquierda o más
a la derecha, no, tiene que ver más bien con convicciones respecto de determinadas cosas. En algunas podremos estar de acuerdo, en otras no vamos a estar, pero es importante decirlo. Diputada, va a ser senadora, ¿cierto? Usted en lo particular. Candidata. Eso lo sabe Dios. Ya. Ya. Hoy- Candidata puede ser. Ya, sí, precandidata, ya. Diputada, quiero llevarle a la contingencia local. No ha estado exento a la polémica toda esta administración en el hospital de la Universidad de Antofagasta, liderado ahí por el director, ¿cierto? Samir Nayar. Se han visto algunos cargos hoy en día, de acuerdo a la gestión administrativa, por así decirlo, que han estado cuestionados. Salieron algunos reportajes en la prensa. ¿Usted cómo ha tomado, y lo conversábamos la semana pasada acá con Jaime Araya, que estaba acá, incluso ha nombrado a la señora Jaime Araya, Vicky Gutiérrez, otras personas también trabajando en la parte administrativa? ¿Cómo ha visto usted, cómo ha seguido usted esta noticia? Porque, y se lo pongo a usted también, porque usted está muy pendiente siempre de los temas tanto de salud, del hospital y las distintas temáticas que abordan todo este quehacer acá en Antofagasta. Primero yo separaría dos cosas. Una, el proyecto de que exista aquí un hospital clínico y donde se formen los especialistas es importante. Yo estuve en el hospital de Tocopilla esta semana. La mayoría de los especialistas que han llegado ahí son especialistas extranjeros. Nuestro hospital está lleno de especialistas extranjeros, fundamentalmente venezolanos en la última época. Si nosotros tuviéramos, no sé, pues si pasara algo en Venezuela y se arreglara todo y ellos se fueran, de verdad que nuestra salud pública entraría en crisis. Ya. Entonces, la necesidad de formar nuestros especialistas y teniendo una universidad que ya tiene sentadas las bases, a mí me parece que ese es un proyecto que en su esencia hay que rescatarlo. Y para eso yo hago un llamado a todas las partes, al gobierno regional, qué sé yo, a rescatar lo bueno del proyecto. Ahora, pasando a la otra parte, yo creo que la universidad se equivocó mucho en la forma en que planteó la organización y la administración de esto. El modelo que propuso, primero a través de una corporación. Los integrantes de la corporación que hoy día se han conocido aparecen cuestionables por la relación que tenían con el proyecto mismo. Y luego de eso tuvieron que transformarlo en una fundación. Yo espero que logren encontrar el camino para que administrativamente esto quede limpio. Respecto de los equipos perdidos, entiendo que hay algunos que están en el hospital nuevo y que se los llevaron los propios especialistas porque dijeron, este me sirve más, estoy acostumbrado con él, y el que tengo allá no me gusta mucho, y por lo tanto lo agarraron y se lo llevaron. Y en un momento de cambio de edificios, donde el hospital quedó resguardado por 3 guardias, el hospital viejo, o sea, obviamente que se prestó para que pasara cualquier cosa. Entonces, ¿A qué se refiere usted con cuestionable, con que se arregle esto que partió mal? Cuestionable las personas que están trabajando ahí. Yo creo que el modelo... O sea, ¿y la indemnización que se pagó también? Mira, ¿O que se va a pagar? Las indemnizaciones, y voy a poner, permíteme que haga el paralelo con el tema de chaqueta blanca de la... Sí, sí. Las indemnizaciones y las cosas dependen de los contratos que hayan firmado. Si los contratos fueron malos y le dieron la oportunidad entonces para que ellos demandaran por lo que demandaron, legalmente, y ahí los abogados tendrán que decir si es justo o no es justo. A mí me parece injusto que una persona que trabaja menos de un año se lleve una indemnización tan millonaria. Y entiendo que eso no duró más allá de 6, 7 meses. Pero si la universidad a sabiendas firmó ese contrato, bueno, los asesores legales de la universidad tendrán que decir algo, ¿no? Pienso yo, hay que pedirle cuenta a los que firmaron aquellos acuerdos. ¿Y usted como diputada fiscalizar va a pedir oficio sobre eso? Son platas estatales finalmente, son platas de la universidad estatal de la región y por lo tanto vamos a preguntar, pero el Contralor ya muchas veces me ha respondido sobre esto y sobre otras cosas. Si se hizo bajo preceptos legales, están firmados los contratos y todo es legal, yo no puedo hacer nada. Eso me ha dicho el Contralor. Sí. Entonces, claro. Fiscaliza la legalidad en el fondo también. Eso es lo único que se fiscaliza, que se haya hecho en forma legal. Entonces, lo que hay que mirar es el espíritu con que aquellos abogados firmaron lo que firmaron. Oye, aprovechando, saludo al Contralor de Antofagasta, ha tenido harto trabajo, Héctor Ramos, Sí. profesor mío de la universidad. Yo soy clienta frecuente. Lleva 6 meses, dice, Sí. trabajando suplente. ahí, de suplente, y ha tenido mucho trabajo. Más con todos estos casos que han existido en el municipio, en el gobierno. En varios municipios, no solo uno. En varios municipios.
Franci, para terminar ya con la diputada. Sí, cortito, la presencia de 3 actores en este caso. Efectivamente, la Corporación Cultural Norte Grande, con un RUT diferente a la de la Universidad de Antofagasta, aparece en escena por un estudio de prefactibilidad de la instalación en este caso, el hospital. Luego, la Fundación Red de Salud de la Universidad de Antofagasta también aparece en un segundo. No me queda muy claro si la corporación se transforma en fundación o no. Yo creo que no hay antecedentes. Hay nada en internet sobre la Fundación Red de Salud de Universidad de Antofagasta con un RUT diferente a la Universidad de Antofagasta, si bien pertenecen a la universidad, pero funcionan como entes independientes. Y está, digamos, hay un contrato específicamente que aparece en internet, uno lo puede encontrar, en la cual se establece un convenio en el cual, por una parte, va a ser vinculación con desde la universidad o con la universidad y el hospital, y por otra parte, hacerse cargo de toda la gestión administrativa y política. Yo quisiera destacar un poco la labor de Cristian Reyes, que a través digamos, de su medio nosotros supimos la información detallada, yo estuve investigando, y el análisis político que él desarrolla es que en el fondo un grupo político tomó este proyecto y empezó incluso a incluir a familiares de gente política conocida, entre ellos la esposa de Jaime Araya. Eso me parece a mí que es cuestionable, o sea, me parece que cuestionable en el sentido en que uno puede llegar a esa deducción si registra en este caso los pocos registros que hay de la fundación y de cómo funcionó todo. Y también una cosa que a mí me parece también de mal gusto, con poca motricidad fina política, que en este caso Jaime Araya, que es pareja de uno de los implicados, sea el abogado. O sea, yo creo que hoy en día la ciudadanía ya está cansada de este tipo de nepotismo, de parentesco, en la cual yo pongo a un familiar y luego abogo por ese familiar. Yo creo que esas cosas pueden que sean muy legales, pero la gente ya no las tolera. Entonces, a mí me parece que esos aspectos hay que llevarlos a discusión, y también mi teoría, que como también trabajo en una universidad, es que a la Universidad de Antofagasta le pasaron un gol de media cancha. Yo puedo opinar a propósito de eso porque yo creo que hay algunos profesionales ahí que parecen ser, desde el punto de vista técnico, bastante buenos. Sí. La señora de Jaime Araya, entiendo que desde el punto de vista profesional no es para nada cuestionable. El tema es que debió haber más cuidado y celo a la hora de formar una corporación. Y ahí yo vuelvo a responsabilizar a los asesores de la universidad. ¿Cómo no vieron que esto se iba a ensuciar si los mismos miembros de la corporación eran aquellas personas que estaban actuando en diferentes roles? Diferente es que una corporación formada de otra manera hubiera contratado a otros profesionales. Incluyendo a Vicky, pero no, yo creo que lo ensució es eso, y ojalá puedan despejarlo, porque todas las personas tienen de todas maneras... Pero el punto de vista del periodista es que en el fondo quienes empujaron el proyecto después aparecieron, digamos, con familiares dentro del proyecto. Entonces, eso es feo. Yo creo que las universidades tenemos poca capacidad de fiscalización y de olfato político. No tienen ni una. Sí, bueno, digamos, lo digo tal vez por experiencia. Sí. Entonces, yo creo que este tipo de cosas son difíciles, digamos, con todo el exceso de carga académica que las universidades tienen en distintos ámbitos. Difícil hacer estas lecturas que finalmente terminan en la prensa y, por supuesto, en la opinión pública. Ya, dando a la universidad. Perfecto. Noticia en desarrollo, ¿cierto? Todo lo que va a pasar ahí en el Hospital Clínico de la U ha tratado, ¿cierto? Junto a la diputada Marcela Hernando. Diputada, un minuto antes que se vaya, me está pidiendo el corte el director del primer bloque. Chaqueta Blanca, ¿qué opina la alcaldesa, el intendente? Fotos para todos lados, muchas selfies, el intendente que hace el vertedero, la alcaldesa lo invita a la reunión, no llegan. Harta foto, harta selfie, harto diario, harta comunicación, pero al final no hay nada. Los vecinos siguen esperando, las quemas siguen en el vertedero, los malos olores, los niños, la familia soportando todo esto, y Chaqueta Blanca, al parecer, más de 10 años. 2 minutos, no pero tú nada. te consumiste 1,5. Ya. Oye, a ver, hoy día, como estamos en directo, puedo decir, hoy día es 23. Dentro de los informes y los plazos, mañana 24, la universidad debería entregar los resultados de los ensayos técnicos de las bases de los muros de contención que se construyeron como primera obra en el vertedero.
y que era una de las observaciones importantes de la Contraloría. Ya eso permitiría tener una certeza respecto de esa obra y se podría, desde mi punto de vista, hacer una recepción parcial por lo menos de eso. Ahora, yo cruzo los dedos, y ojalá ustedes también me ayuden con eso, para que esas calicatas y el informe mañana sea bueno. Porque si ese informe sale malo y dice que las calicatas, que esos muros están mal construidos y que los materiales no van a resistir, ahí estamos hablando de mucho más tiempo. Nuevamente la empresa Santa Marta al debe. ¿Y la autoridad que le pareció? Usted también fue alcaldesa en su momento con el proyecto Chaqueta Blanca. Sí. ¿Qué le pareció el rol que se ha jugado? Yo dije unas bases de licitación que fueron modificadas 2 veces. Esas bases de licitación se privilegiaron o cambiaron los puntajes para privilegiar a que una empresa que lo hiciera lo más rápido posible y se comprometió a hacerlo antes de las elecciones municipales del 2016. Y ni siquiera cumplió con el plazo de la empresa. Que tenía que estar listo en agosto del 2016 y por eso se ganó la licitación. Y además la municipalidad se lo entregó 4 meses antes de lo que correspondía para que empezaran a trabajar y etcétera. Bueno, todo aquello obviamente que a uno lo hace dudar. Con una municipalidad además que no se empieza a preocupar de vigilar o de supervisar, que se estuviera construyendo lo que se había contratado hasta que Contraloría le hizo las observaciones. Y ahí hay que reconocer a los ediles que empezaron con esa reclamo, con esas denuncias. ¿Los concejales quién eran? Doris Navarro, Parragués, me acuerdo. No, Parragués no era. No, Doris Navarro creo que estaba ahí. Luis Aguilera, pero fue Doris, porque el primer informe de Contraloría le responde a Doris Navarro. Yo también hice consultas a la Contraloría respecto de quién tenía que pagar. Recuerden ustedes que fue claro que tenía que ser la empresa la que pusiera o se responsabilizara porque así estaba en el contrato. Y así lo firmaron ellos mismos. Entonces, yo creo que ha ido quedando claro que hubo una falta de fiscalización. Diputada, esperamos que mañana también nos comunica todo cómo va ese tema, ese informe que va a entregar la universidad. Bueno, yo como periodista partiría a preguntarle mañana a los que van a recibir ese informe, porque yo no lo voy a recibir hasta que lo pida. Ya, ¿viene de Calama, si andaba en terreno por allá? Sí, ayer estuve en Tocopilla. Ya, que le vaya muy bien, diputada. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Francia, vamos a seguir nosotros en el segundo bloque. Hoy, chiquillos, paciencia con Chaqueta Blanca. Ojalá que algún día, de aquí al año 2050, podamos inaugurar Chaqueta Blanca y se acaben las quemas, yo creo que de aquí al 2040. Poco y nada han hecho las autoridades. Más encima aparecen autoridades de la de la oposición el otro día ahí colocando un recurso ahí en Contraloría. A los profesionales les agradezco, pero apareció ahí también el ex intendente Valentín Volta y otros personajes ahí de la nueva mayoría que cuando estuvieron con los cargos, poco y nada hicieron. Me acuerdo, me consta, personalmente me tocó ver ahí muchas personas que pusieron trabas para ese proyecto de Chaqueta Blanca, incluso le costó la salida a la ex Seremi de Desarrollo Social, Angelique Araya, por haber dado el RS para el proyecto Chaqueta Blanca. Vamos a ir a la pausa y volvemos junto a Margarita Moll, jefa de prensa del Gobierno Regional de Antofagasta. No se vaya.